En las calles empedradas de San Cipriano de la Niebla, un pueblo antiguo incrustado en la sierra, donde el tiempo parece haberse detenido por respeto a la historia, vivía una figura que formaba parte del paisaje tanto como la vieja iglesia de piedra. Se llamaba Doña Eulalia de los Santos, una anciana de 82 años cuya piel parecía un mapa topográfico de arrugas dibujado por el sol y el sufrimiento silencioso. Eulalia no pedía limosna, aunque su abrigo de lana raída y sus zapatos remendados sugirieran una pobreza absoluta. Ella vendía dignidad en forma de ramilletes de flores secas, lavanda, tomillo y siempre vivas que recolectaba con sus manos artríticas en los montes cercanos. Se sentaba cada mañana en el banco de hierro forjado frente a la fuente de la Plaza Mayor, con la espalda recta a pesar del dolor que le mordía la columna, y disponía sus pequeñas obras de arte sobre una manta de terciopelo granate, el único lujo que conservaba de un pasado que nadie en el pueblo conocía. Su mirada, de un azul desvaído por las cataratas, siempre escrutaba los rostros de los forasteros con una mezcla de esperanza y temor, como si esperara que alguno de ellos trajera una noticia que llevaba décadas aguardando. El negocio de las flores secas no daba para comer caliente todos los días, pero a Eulalia no le importaba el hambre física tanto como el hambre del alma. Para ella, cada ramillete atado con cuerda de cáñamo era un mensaje, una cápsula del tiempo que preservaba la belleza incluso después de la muerte. Los lugareños, como el panadero Fermín o la señora Clotilde de la farmacia, la saludaban con respeto y a menudo le compraban un ramo solo para verla sonreír, aunque esa sonrisa nunca llegaba a iluminar sus ojos tristes. Las flores secas son las únicas que no mienten, solía decir Eulalia con su voz rasposa, porque ya han pasado lo peor y siguen aquí perfumando el aire. Nadie sabía dónde vivía exactamente. Se rumoreaba que ocupaba una pequeña cabaña de pastores abandonada en las afueras, sin luz eléctrica ni agua corriente. Sin embargo, cada amanecer, Eulalia aparecía impecable, con su cabello blanco recogido en un moño perfecto, desafiando su propia miseria con una elegancia innata que desconcertaba a quienes la observaban con detenimiento. Aquel martes de noviembre, la tranquilidad habitual de San Cipriano se vio interrumpida por el rugido de un motor potente y ajeno a la modestia del lugar. Un deportivo descapotable de color rojo sangre, brillante y obsceno en medio de la plaza gris, se detuvo bruscamente frente a la fuente, espantando a las palomas y levantando una nube de polvo que hizo toser a doña Eulalia. Del vehículo descendió una pareja joven, vestida con ropa de marca que costaba más de lo que todo el pueblo ganaba en un año. Eran Borja y Cayetana, dos turistas de la capital que buscaban autenticidad rural para sus redes sociales, pero que carecían de la más mínima sensibilidad humana. Cayetana, con sus gafas de sol enormes y una actitud de quien posee el mundo por derecho divino, se acercó al puesto improvisado de Eulalia no para comprar, sino para curiosear con el desdén de quien visita un zoológico. Miró los ramilletes de lavanda con una mueca de disgusto, arrugando su nariz operada ante el aroma rústico que emanaba de la manta de terciopelo. «Borja, mira esto, es patético», exclamó Cayetana con una voz chillona que resonó en toda la plaza, asegurándose de que su acompañante, ocupado en tomar fotos al campanario con su teléfono de última generación, le prestara atención. ¿Quién, en su sano juicio, compraría basura muerta? Estas hierbas están más secas que la piel de esta señora. La crueldad gratuita de sus palabras flotó en el aire frío de la mañana. Eulalia, que había soportado tormentas de nieve y hambrunas, sintió que aquellas palabras la golpeaban más fuerte que cualquier granizo. Sin embargo, no bajó la mirada. Mantuvo sus ojos fijos en la joven rica y dijo con voz tranquila: «No es basura, señorita,
es la memoria de la primavera, duran para siempre, a diferencia de la juventud. Aquella respuesta, cargada de una sabiduría que el dinero no puede comprar, enfureció a Cayetana, quien no estaba acostumbrada a que nadie, y mucho menos una vieja vendedora callejera, le contestara. La tensión en la plaza se volvió palpable, y los pocos vecinos presentes detuvieron su paso, observando la escena con preocupación. Amigos, la dignidad de doña Eulalia está a punto de ser puesta a prueba de una manera que nos partirá el corazón. A menudo, la verdadera nobleza no reside en los palacios ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de mantener la cabeza alta cuando el mundo intenta pisotearnos. Lo que estos turistas ignorantes no saben es que el destino, a veces, tiene un sentido del humor muy particular y la justicia divina está a la vuelta de la esquina, calentando motores. Si eres de los que cree que a nuestros mayores se les debe un respeto sagrado y que cada lágrima que derraman será cobrada por la vida, te invito a suscribirte ahora mismo a Relatos de Don Sebastián. Activa la campanita para no perderte el desenlace de esta historia, porque lo que está por suceder en esta plaza cambiará para siempre la vida de todos los presentes. Dale, me gusta, si tú también defenderías a Eulalia. La furia de Cayetana se manifestó de la forma más baja posible. Ofendida por la réplica de la anciana, sacó de su bolso de diseñador un billete de 50 euros. Ah, ya veo. Lo que quieres es dinero para vino, ¿verdad, abuela?, dijo con sorna. Toma, cómprate una crema hidratante. Pero en lugar de entregarle el billete en la mano, lo dejó caer al suelo, justo en un charco de agua sucia formado por la fuente. Luego, con un movimiento rápido y despreciativo, pasó su bota de cuero sobre los ramilletes de lavanda, triturando las flores secas contra el pavimento de piedra. El sonido crujiente de las plantas rompiéndose fue como el sonido de huesos pequeños quebrándose. Borja, en lugar de detenerla, soltó una risa nerviosa y grabó la escena con su móvil. «¡Vámonos, calle! ¡Esto huele a humedad!», dijo él, empujándola hacia el coche. Doña Eulalia se quedó inmóvil, mirando sus flores destruidas, el trabajo de semanas convertido en polvo bajo la suela de la arrogancia. No se agachó a recoger el billete. Su dignidad valía más que 50 euros mojados. El coche deportivo arrancó con un estruendo innecesario y desapareció por la carretera serpenteante, dejando tras de sí un silencio denso y doloroso. Fermín, el panadero, salió corriendo de su tienda con el delantal lleno de harina. «¡Malditos sinvergüenzas!», gritó al aire, agitando el puño. Se acercó a Eulalia e intentó ayudarla a recoger los restos de sus flores, pero ella lo detuvo suavemente con una mano temblorosa. «Déjalo, hijo. El viento se lo llevará. Todo pasa», susurró ella. Pero Fermín vio lo que Eulalia trataba de ocultar. Una lágrima solitaria, pesada y caliente, que surcaba su mejilla izquierda. Esa noche, el pueblo entero hervía de indignación. En la taberna se hablaba de prohibir la entrada a los forasteros, de defender a la abuela de las flores. Sin embargo, Eulalia se retiró a su soledad más temprano que de costumbre, con el corazón magullado, no por la humillación, sino porque el incidente le había recordado lo vulnerable que era en realidad. Una hoja seca, a merced del capricho de los vientos ajenos. La noche cayó sobre San Cipriano de la Niebla, envolviendo el pueblo en su habitual manto de frío y silencio. Eulalia, en su pequeña cabaña a las afueras, encendió una vela y se sentó frente a una vieja caja de hojalata que guardaba debajo de su camastro. Dentro no había joyas ni dinero. Solo un recorte de periódico amarillento de hacía 40 años y una medalla de plata con una inscripción borrada por el roce constante de sus dedos. Acarició la medalla mientras rezaba en susurros, pidiendo fuerzas para aguantar un día más,
pidiendo perdón por pecados que solo ella conocía. La humillación de la tarde seguía ardiendo en su pecho, pero Eulalia era una mujer de fe inquebrantable. Sabía que el universo tenía un equilibrio misterioso. Aunque a veces tardara una vida entera en manifestarse, se acostó con el sonido de los lobos aullando en la lejanía, sin saber que esa sería la última noche que pasaría como la pobre vendedora de flores que todos creían conocer. Al día siguiente, el sol salió con una claridad inusual para noviembre, disipando la niebla temprano. Eulalia, con la resiliencia de los robles viejos, volvió a su banco en la plaza. Había recolectado nuevas flores al amanecer y estaba atando los ramilletes con sus dedos doloridos cuando una sombra alargada cubrió su puesto. No era un deportivo rojo esta vez, era una limusina negra, un vehículo tan largo y solemne que parecía un coche fúnebre de la realeza. El coche se detuvo silenciosamente, deslizándose como un fantasma sobre los adoquines. El pueblo entero se detuvo. Fermín salió de la panadería. La señora Clotilde se asomó a la ventana de la farmacia. De la limusina bajó primero un chofer uniformado que abrió la puerta trasera con una reverencia. Y entonces apareció él, un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un traje italiano impecable que gritaba poder y autoridad. Su rostro era severo, de facciones duras, pero sus ojos tenían la misma tormenta azul que los de Eulalia. El hombre, que luego el pueblo conocería como Lisandro Valdemar, el abogado penalista más temido y prestigioso de la capital, caminó hacia el banco de la plaza con pasos firmes que resonaban como sentencias. Llevaba en la mano un maletín de cuero y en la solapa un distintivo de oro. Al llegar frente a doña Eulalia, se detuvo. La anciana levantó la vista, entrecerrando los ojos por el sol, esperando quizás otra humillación, otro turista rico viniendo a burlarse de su pobreza. Pero Lisandro no se burló. Sus labios temblaron, rompiendo su máscara de hierro, ignorando el polvo del suelo, ignorando su traje de 3.000 euros y las miradas atónitas de los vecinos. El gran abogado se dejó caer de rodillas sobre los adoquines fríos. Tomó las manos callosas y sucias de tierra de Eulalia entre las suyas, perfectamente cuidadas, y con la voz quebrada por un llanto contenido durante décadas, pronunció la frase que hizo retumbar los cimientos de San Cipriano. «Madre, perdóname por haber tardado tanto. Al fin te encontré». El tiempo en la plaza de San Cipriano pareció congelarse en una fotografía de contrastes imposibles. La lana raída contra la seda italiana, la pobreza digna contra la riqueza ostentosa, una madre olvidada y un hijo renacido. El susurro de Lisandro, esa palabra, madre, que había quedado suspendida en el aire frío de la mañana, actuó como un hechizo que paralizó a todos los presentes. Doña Eulalia, cuyas manos temblaban violentamente entre las palmas cálidas del desconocido, sintió que el mundo giraba vertiginosamente. Sus ojos azules, nublados por la edad y el sufrimiento, buscaron desesperadamente en el rostro de aquel hombre algún rastro del bebé que le arrancaron de los brazos hacía medio siglo. Y lo encontró. Estaba allí, en la forma particular de sus cejas, en el hoyuelo de la barbilla que era idéntico al de su difunto esposo, aquel amor de juventud que la guerra y la desgracia le habían arrebatado. No era un sueño febril ni una alucinación del hambre, era la carne de su carne, regresando del abismo del olvido para arrodillarse ante su miseria. «No, no puede ser», balbuceó Eulalia con un hilo de voz, retirando sus manos como si el contacto le quemara por no sentirse digna. «A mí me dijeron que moriste. Las monjas del convento me dijeron que naciste azul, que no respiraste, ni siquiera me dejaron cargarte, hijo mío». Las lágrimas,
Contenidas durante 50 años de luto por un ataúd vacío, comenzaron a brotar sin control, lavando la suciedad de sus mejillas. Lisandro negó con la cabeza, con los ojos húmedos pero llenos de una furia contenida hacia el pasado. Te mintieron, mamá. Nos mintieron a los dos. Me vendieron a una familia rica de la capital que no podía tener hijos. Crecí creyendo que mis padres biológicos me habían abandonado en un canasto, que no me querían. Viví con ese rencor, con ese agujero en el pecho, hasta que mi padre adoptivo confesó la verdad en su lecho de muerte hace un mes. La revelación cayó sobre la plaza como un trueno silencioso, exponiendo una herida histórica que muchos en el pueblo conocían pero callaban: el robo de bebés. Un crimen antiguo que ahora cobraba vida frente a la fuente. Lisandro se puso de pie, pero no soltó a su madre. Con una delicadeza que contrastaba con su apariencia imponente, la ayudó a levantarse del banco frío. He gastado una fortuna en detectives privados, he removido cielo y tierra, he amenazado a obispos y directores de orfanatos para conseguir los archivos sellados, explicó con voz firme, para que todos los curiosos escucharan que aquella mujer no estaba sola. Me dijeron que vivías en la indigencia, que eras la loca de las flores, pero yo solo veo a una reina que sobrevivió al invierno. Eulalia, abrumada, intentó alisarse el abrigo viejo, avergonzada de su aspecto frente a aquel hombre que olía a colonia cara y éxito. ¿Cómo vas a quererme así, hijo? Mírame, soy una vieja que vive de las obras. Tú eres un señor importante, sollozó ella, bajando la cabeza. Lisandro le levantó el mentón con suavidad. Tú eres la razón por la que respiro, y te juro, por la memoria de lo que nos robaron, que nunca más volverás a pasar frío ni hambre. Se acabó la venta de flores, madre. Hoy empieza tu vida. Fue en ese momento de intimidad absoluta cuando Lisandro notó algo que rompió la burbuja del reencuentro. Su mirada de abogado, entrenada para detectar detalles que otros ignoran, bajó hacia el puesto improvisado de su madre. Vio la manta de terciopelo manchada de barro, los tallos de lavanda triturados esparcidos por el suelo y, brillando con una ironía cruel bajo el sol, el billete de 50 euros todavía flotando en el charco sucio junto a la fuente. Su instinto de protección se transformó instantáneamente en una alerta de depredador. El cambio en su rostro fue aterrador. La ternura se endureció hasta convertirse en una máscara de acero. ¿Qué pasó aquí?, preguntó señalando el desastre con un dedo acusador. ¿Por qué están tus flores destrozadas? ¿Quién te hizo esto? Eulalia intentó ocultar el incidente, temerosa de causar problemas en el primer día de su nueva vida. No es nada, hijo. Un accidente, el viento, tal vez unos perros, mintió. Pero su voz temblorosa la delató por completo. Amigos, la tensión en el aire se puede cortar con un cuchillo. Lisandro acaba de encontrar a su madre después de toda una vida, solo para descubrir que alguien ha pisoteado su dignidad horas antes de su llegada. ¿Se imaginan la furia que debe sentir un hombre poderoso al ver que han humillado a lo único sagrado que le queda? A veces, el karma no llega solo. A veces llega conduciendo una limusina y con un título de abogado bajo el brazo. Si alguna vez has sentido impotencia al ver una injusticia contra un anciano y has deseado poder hacer algo al respecto, este es el momento de apoyar a Lisandro. Escribe en los comentarios: justicia para Eulalia. Si quieres ver caer a esos turistas arrogantes, y no olvides darle me gusta al vídeo, porque lo que Lisandro está a punto de hacerle a los culpables será una lección magistral que nadie en este canal olvidará jamás. Fermín, el panadero, que había estado observando la escena con el corazón en un puño, no pudo contenerse más. Dio un paso al frente, limpiándose las manos harinosas en el delantal, y rompió el pacto de silencio. «No fue el viento, señor», dijo con voz grave, ignorando la mirada de advertencia de Eulalia. «Fueron unos forasteros,
una pareja de niños ricos en un coche rojo descapotable. Vinieron ayer, se rieron de ella, pisotearon su trabajo y le tiraron ese dinero al suelo como si fuera un perro. La multitud asintió, murmurando confirmaciones. Lisandro escuchó el relato sin parpadear, absorbiendo cada detalle con la frialdad de quien está armando un caso criminal en su mente. «Un coche rojo», repitió con una calma peligrosa. «¿Se burlaron de ella?» Fermín asintió. «La llamaron basura, señor. Dijeron que sus flores estaban muertas, como ella. Fue la cosa más cruel que he visto en años». La mandíbula de Lisandro se tensó tanto que pareció que sus dientes iban a estallar. Eulalia, asustada por la transformación de su hijo, le agarró del brazo. «Hijo, por favor, déjalo estar. Ya se fueron. No vale la pena ensuciarse el alma con rencor. Yo estoy feliz solo con verte. No necesito venganzas». Pero Lisandro no era como Eulalia. Él había crecido en un mundo de tiburones, donde la debilidad se castigaba y las ofensas se pagaban con sangre o con la ruina total. Se agachó, recogió uno de los ramilletes de lavanda aplastados y lo guardó en el bolsillo de su saco, cerca del corazón, como una prueba del delito. Luego miró a su chofer, un hombre robusto que esperaba junto a la limusina con expresión impasible. «Roberto», llamó Lisandro, «quiero las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera de la entrada del pueblo. Quiero la matrícula de ese descapotable rojo y quiero saber dónde se alojan. Tienes 10 minutos». El chofer asintió y sacó su teléfono satelital inmediatamente. Eulalia miró a su hijo con una mezcla de admiración y miedo. Aquel hombre era un ángel para ella, pero un demonio para sus enemigos. Mientras el chofer hacía las llamadas pertinentes, Lisandro se volvió hacia el pueblo. «Escúchenme bien», dijo con una voz que resonó en la plaza. «Mi nombre es Lisandro Valdemar. Soy el dueño del bufete Valdemar Asociados. A partir de hoy, esta mujer no es la vendedora de flores, es mi madre, y cualquiera que le haya faltado el respeto le ha declarado la guerra a mí y a todos mis recursos». Sacó su cartera y extrajo un fajo de billetes, entregándoselos a Fermín. «Panadero, quiero que compre todo lo que hay en este puesto, todo, y quiero que organice un banquete para el pueblo esta noche. Celebraremos que he encontrado a mi madre». El pueblo estalló en vítores, pero la mente de Lisandro ya no estaba en la celebración. Estaba calculando. Sabía que un coche rojo descapotable en esta zona rural solo podía significar una cosa: huéspedes del Parador del Valle, el único hotel de 5 estrellas a 20 kilómetros a la redonda. Roberto, el chofer, se acercó con el teléfono en la mano. «Señor, localizados, matrícula registrada a nombre de Inversiones Borja S.L., una empresa fantasma de papá. El conductor es Borja Montalvo, hijo del diputado Montalvo. Están hospedados en la suite real del Parador del Valle. Tienen reserva hasta el domingo». Una sonrisa gélida, carente de cualquier humor, se dibujó en los labios de Lisandro. Conocía al diputado Montalvo. Conocía sus trapos sucios, sus cuentas en paraísos fiscales y, sobre todo, sabía que su hijo era un parásito intocable que nunca había recibido un no por respuesta. «Hasta hoy. Perfecto», susurró Lisandro. «Madre, vamos a dar un paseo. Tienes que ver dónde te vas a hospedar esta noche». Eulalia lo miró confundida. «¿A dónde vamos, hijo?» Lisandro le abrió la puerta de la limusina con ternura infinita. «Vamos al Parador del Valle. Creo que hay una suite que se va a quedar libre muy pronto». El viaje hacia el hotel fue silencioso, pero cargado de electricidad. Eulalia acariciaba la tapicería de cuero suave, incrédula, mientras Lisandro hacía una llamada tras otra. No estaba llamando a la policía, estaba llamando a sus socios, a sus contactos en la prensa y, lo más importante, al director del banco que financiaba las deudas de la familia Montalvo.
La venganza de Lisandro no sería física, sería una demolición sistemática y legal. Iba a enseñarles a esos niños ricos que el dinero no te protege cuando te enfrentas a alguien que conoce las reglas del juego mejor que tú. Cuando la limusina negra entró en el camino de grava del lujoso Parador del Valle, los empleados del hotel corrieron a recibir al vehículo, pensando que llegaba algún diplomático. No sabían que lo que llegaba era un huracán vestido de Armani, listo para arrasar con la arrogancia de sus huéspedes más ilustres y vengar cada pétalo de lavanda roto en la plaza del pueblo. La entrada de la limusina en el patio principal del Parador del Valle fue un espectáculo que rompió la monotonía del lujo silencioso que imperaba en el lugar. Los botones, acostumbrados a recibir a diplomáticos y celebridades, se cuadraron instintivamente ante la presencia del vehículo negro. Sin embargo, cuando Lisandro ayudó a bajar a Eulalia, se produjo un momento de vacilación incómoda. El contraste era brutal. Un hombre que parecía dueño del mundo, sosteniendo del brazo a una anciana con ropa remendada y zapatos llenos de polvo de la plaza. El jefe de recepción se acercó con una sonrisa ensayada que vaciló al ver a la mujer, pero una sola mirada de Lisandro, afilada como una cuchilla de afeitar, le congeló el gesto. «No bajes la cabeza, madre», susurró Lisandro al oído de Eulalia, apretando su brazo con firmeza para transmitirle su fuerza. «Tú has caminado por infiernos que esta gente no podría ni imaginar. Este suelo de mármol no es digno de tus pasos, pero haremos que lo sea». Eulalia enderezó la espalda, recordando la dignidad con la que vendía sus flores, y caminó hacia el vestíbulo dorado. Dentro del hotel, el ambiente olía a flores frescas, irónicamente, no secas, y a dinero viejo. El gerente general, el señor Alarcón, salió apresuradamente de su oficina al reconocer al famoso abogado. Alarcón sabía que Lisandro Valdemar no era un cliente cualquiera. Era el hombre que podía cerrar hoteles con una sola demanda judicial por incumplimiento de normativas. «Señor Valdemar, qué honor inesperado. No teníamos noticia de su visita», dijo el gerente, haciendo una reverencia excesiva y lanzando miradas furtivas y preocupadas hacia la anciana. Lisandro no devolvió el saludo. Se plantó en medio del lobby, ocupando el espacio con su autoridad natural. «Alarcón, ahórrate las cortesías. Necesito saber dónde están ahora mismo los huéspedes de la suite real, el señor Borja Montalvo y su acompañante. Y no me digas que es confidencial, porque si no me lo dices tú, lo averiguaré derribando puerta por puerta hasta encontrarlos». El tono de Lisandro no admitía réplica. Era una orden militar disfrazada de pregunta civil. El gerente, pálido y sudando frío, señaló temblorosamente hacia las puertas de cristal que daban a la terraza del restaurante Gourmet. «Están almorzando en la terraza, señor Valdemar, pero, por favor, le ruego discreción. Tenemos otros huéspedes importantes y...» Lisandro lo interrumpió con un gesto de mano. «La discreción se perdió ayer, Alarcón, cuando permitiste que huéspedes de tu hotel humillaran a una anciana en el pueblo sin consecuencias. Ahora, apártate». Lisandro guió a Eulalia hacia el restaurante. La anciana se sentía pequeña entre tanta opulencia, recordando los años en que limpiaba suelos parecidos de rodillas para sobrevivir antes de vender flores. Pero mirar a su hijo, ese gigante que había surgido de la nada para protegerla, le daba una extraña sensación de irrealidad y seguridad. Atravesaron el salón principal, donde el tintineo de la plata contra la porcelana cesó a su paso. Los comensales dejaban de comer para observar a la extraña pareja que avanzaba con determinación hacia la terraza soleada. Al salir a la terraza, la luz del mediodía iluminaba una escena que hizo hervir la sangre de Lisandro. En la mejor mesa, con vistas al valle y a las montañas, estaban Borja y Cayetana.
La mesa estaba repleta de manjares que apenas habían tocado: mariscos, frutas exóticas y una botella de champán francés abierta. Se reían a carcajadas, ajenos al mundo, revisando algo en el teléfono móvil de Borja, probablemente el vídeo de la humillación en la plaza. Cayetana, con sus gafas de sol puestas, jugueteaba con una servilleta de lino mientras criticaba en voz alta el servicio del hotel. Eran la imagen viva de la frivolidad y el desperdicio, mientras Eulalia, a solo unos metros, había cenado pan duro y agua la noche anterior. Lisandro sintió cómo el ramillete de lavanda aplastado en su bolsillo le quemaba contra el pecho. Soltó suavemente a su madre y le susurró: «Quédate aquí un segundo, mamá. Quiero verles la cara de cerca antes de que sepan quién soy». Amigos, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. La confrontación es inminente. Imaginen la cara de esos dos jóvenes arrogantes cuando vean que la vieja de las flores ha entrado en su santuario de lujo, no para pedir limosna, sino para dictar sentencia. A veces, la vida nos pone en situaciones donde debemos elegir entre callar o actuar, y Lisandro ha elegido la guerra total. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de Lisandro? ¿Los echarías del hotel o harías algo peor? La satisfacción de ver caer a los soberbios es un plato que se sirve frío. Y hoy vamos a tener un banquete. Si estás listo para ver cómo se les borra la sonrisa a Borja y Cayetana, revienta el botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a Relatos de Don Sebastián. No te pierdas ni un segundo, porque la lección que van a recibir estos dos no se enseña en ninguna universidad. Lisandro avanzó hacia la mesa con paso de depredador, su sombra alargada cayendo sobre los platos de comida de la pareja antes de que ellos notaran su presencia. Se detuvo justo al borde de la mesa, bloqueando el sol. El silencio en la terraza se hizo absoluto. Incluso los camareros se congelaron con las bandejas en el aire, intuyendo que algo grave estaba por suceder. Borja, molesto por la interrupción de su luz solar, levantó la vista con fastidio, entrecerrando los ojos. ¿Se puede saber qué quieres? ¿No ves que estamos comiendo? Camarero, ¿quién es este tipo?, espetó el joven con la boca llena, acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso. Cayetana ni siquiera se dignó a mirar arriba al principio, hasta que notó la tensión en el aire. Lisandro no respondió de inmediato. Simplemente los miró con una intensidad tan gélida que Borja dejó de masticar instintivamente, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa de la montaña. Fue entonces cuando Cayetana, ajustándose las gafas de sol, miró más allá de Lisandro y vio a Eulalia parada en la entrada de la terraza, con su abrigo viejo y su postura humilde. La joven soltó una risa incrédula y cruel. «No me lo puedo creer, Borja. Mira eso». Señaló con un dedo acusador y manicura perfecta. «Es la vieja de ayer, la vendedora de basura. Nos ha seguido hasta aquí. ¿Te lo puedes creer? Debe querer los otros 50 euros que no recogió del charco». Se giró hacia Lisandro con una sonrisa burlona, asumiendo erróneamente que él debía ser algún tipo de seguridad del hotel. «Oiga, oficial o lo que sea, saque a esa mendiga de aquí. Nos está quitando el apetito. Huele a establo desde aquí». La ignorancia de Cayetana era tan profunda que no se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba con cada palabra que salía de su boca pintada de rojo. Lisandro apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose lentamente hacia ellos hasta que su rostro quedó a centímetros del de Cayetana. «Esa mujer», comenzó Lisandro con una voz suave, aterciopelada y terriblemente peligrosa, «no es una mendiga. Esa mujer es doña Eulalia Valdemar. Es la dueña de mi vida, de mi respeto y, muy pronto, podría ser la dueña de este hotel si así se me antoja». Hizo una pausa para dejar que el apellido Valdemar se asentara en el cerebro de Borja. «Y yo soy Lisandro Valdemar, el abogado que tiene en sus manos el expediente de quiebra fraudulenta de tu padre, Borja.
Sí, te reconozco, y reconozco el miedo en tus ojos ahora mismo. La sonrisa de Cayetana se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una palidez mortal. Borja soltó el tenedor, que cayó con un ruido metálico estrepitoso sobre el plato de porcelana. —¿Valdemar? —tartamudeó Borja. —Pero mi padre dijo que usted era nuestro aliado, que nos iba a salvar del juicio. Lisandro soltó una carcajada seca y sin humor. —Lo era, muchacho. Hasta ayer a las 5 de la tarde, hasta que decidisteis pisotear las flores de mi madre y humillarla por diversión. En ese momento dejé de ser el abogado de tu familia y me convertí en vuestro verdugo. Se enderezó, sacando del bolsillo el ramillete de lavanda destrozado y dejándolo caer suavemente sobre el plato de langosta de Cayetana. Esto vale más que vuestras vidas para mí. Habéis insultado a la única persona intocable en mi mundo, Borja, intentando recuperar algo de compostura apelando a su estatus, se puso de pie torpemente. Mire, señor Valdemar, fue una broma. No sabíamos que era su madre. Podemos pagarle. Mi padre tiene dinero. Podemos. Lisandro lo cortó con un gesto tajante. Tu padre no tiene dinero, Borja. Tu padre tiene deudas, y yo soy el único que impedía que el banco ejecutara sus propiedades. Adivina qué voy a hacer en cuanto salga de este hotel. El abogado se giró hacia el gerente Alarcón, que observaba la escena temblando en una esquina. Alarcón, quiero a estas dos personas fuera de mi vista inmediatamente. No quiero que terminen su comida, no quiero que terminen su copa. Quiero que recojan sus maletas y abandonen el hotel en 5 minutos. Y si veo ese coche rojo en este pueblo, 1 minuto después de eso, llamaré a la Guardia Civil y haré que registren el vehículo. Estoy seguro de que encontraremos algo ilegal en la guantera de un chico como este. ¿Verdad, Borja? La amenaza era clara y devastadora. Borja, sabiendo lo que guardaba en su coche, palideció hasta parecer un cadáver. «Vámonos, Cayetana», susurró, agarrando a su novia del brazo con fuerza. «Pero, mis cosas, no hemos terminado», protestó ella, sin entender la gravedad de la situación. «Que te calles y camines», gritó Borja, arrastrándola fuera de la mesa bajo la mirada de desprecio de todos los presentes. La humillación pública acababa de cambiar de bando. La salida precipitada y humillante de Borja y Cayetana dejó tras de sí un silencio denso en la terraza, solo roto por el suave murmullo del viento en los árboles y el tintineo lejano de la vajilla. Los camareros, recuperando la movilidad tras el shock, se apresuraron a limpiar la mesa que los jóvenes habían dejado, retirando los platos con la eficiencia de quien quiere borrar una mancha desagradable. Lisandro, sin embargo, no prestó atención al revuelo. Su transformación fue instantánea. El verdugo implacable desapareció y volvió a ser el hijo devoto. Tomó la silla donde segundos antes se sentaba la arrogancia de Borja. La giró hacia Eulalia y la ayudó a sentarse con la delicadeza de quien manipula una reliquia sagrada. «Ya está, madre, el aire está limpio de nuevo», dijo con una sonrisa suave que suavizaba sus rasgos duros. Eulalia, todavía temblando por la adrenalina del momento, miró a su hijo con ojos vidriosos. Nunca nadie la había defendido así. En 80 años de vida dura, siempre había tenido que agachar la cabeza. Hoy, su hijo la había levantado por ella. El gerente Alarcón, buscando redimirse por su falta de tacto anterior, se acercó personalmente con la carta del menú, ofreciendo las especialidades de la casa con una reverencia casi cómica. Lisandro pidió por los dos, ordenando una sopa caliente de castañas y un guiso de cordero tierno, platos que sabía reconfortarían el alma de su madre. Mientras esperaban, Eulalia se atrevió a hacer la pregunta que le quemaba la garganta desde la plaza. «Hijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo me encontraste después de tanto tiempo? Yo soy una nadie en un pueblo perdido. No tengo papeles. No existo para el mundo».
Lisandro suspiró entrelazando sus dedos con los de ella sobre el mantel de lino blanco. Tú nunca fuiste una nadie, mamá. Eras un fantasma en el sistema. Sí, pero dejaste rastros. La medalla de plata que llevabas al cuello cuando me diste a luz. ¿Todavía la tienes? Eulalia asintió lentamente, llevando su mano al pecho, donde bajo las capas de ropa vieja colgaba el metal desgastado. Esa medalla fue la clave, continuó Lisandro, su voz bajando a un tono confidencial. Mi padre adoptivo, antes de morir, me dio la otra mitad. Al parecer, la partieron en el hospital. Una mitad se quedó contigo. La otra fue a la caja de mis pertenencias que entregaron con el bebé. Durante años contraté a genealogistas y detectives. Rastrearon el origen de la plata, el grabado del orfebre, un artesano local de esta zona que cerró hace décadas. Eso nos trajo a San Cipriano. Eulalia acarició la medalla a través de la tela, sintiendo el peso de la historia. Me la dio tu padre, mi José, antes de irse a la mina donde murió. Dijo que protegería a nuestro hijo. Lisandro apretó los labios, conteniendo la emoción, y lo hizo, mamá. Esa medalla fue el faro que me guió a través de la oscuridad de las mentiras burocráticas y los archivos quemados. Me costó 50 años, pero la plata siempre vuelve a su origen. La conversación giró entonces hacia la herida más profunda, el robo. Lisandro explicó, con una crudeza necesaria, cómo operaba la red que los separó. No fuiste la única, madre. En aquella época, a las madres solteras, pobres o viudas como tú, se les decía que sus bebés morían al nacer para venderlos a familias adineradas del régimen que no podían concebir. Mis padres adoptivos, ellos no eran malas personas del todo. Me dieron educación, me dieron este futuro, pero compraron una vida. Pagaron por mí como quien compra un mueble de lujo. La voz de Lisandro se endureció al recordar su infancia dorada pero fría, llena de colegios internos y niñeras, pero vacía de calor materno. Y siempre sentí que no pertenecía a ese mundo de cristal. Siempre sentí que me faltaba una parte, una raíz. Ahora sé que mi raíz estaba aquí, vendiendo flores secas en una plaza, sobreviviendo con una fuerza que ninguna de esas señoras de la alta sociedad tuvo jamás. Amigos, esta es la realidad brutal de muchas historias ocultas en nuestro país. Lazos de sangre cortados por la codicia y el poder. Lisandro creció con todo el dinero del mundo, pero con el alma vacía. Eulalia vivió en la miseria, pero con el corazón lleno de un amor que no tenía a quien dar. Ahora que el destino los ha reunido, la pregunta es, ¿se puede recuperar el tiempo perdido? ¿Puede el amor de una madre curar 50 años de ausencia? Si esta historia te está tocando el corazón y crees que la verdad siempre debe salir a la luz, por dolorosa que sea, suscríbete al canal Relatos de Don Sebastián. Aquí damos voz a los que fueron silenciados. Dale un me gusta si crees que Eulalia merece cada segundo de felicidad que le queda de vida. Eulalia escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas. Se sentía culpable, absurdamente culpable, por no haber luchado más, por haber creído a las monjas y al médico cuando le mostraron aquel pequeño ataúd cerrado. Perdóname, hijo, debí haber gritado, debí haber arañado las puertas. Sollozó. Lisandro se levantó de su silla y se arrodilló nuevamente junto a ella, sin importarle quién miraba. No hay nada que perdonar. Tú fuiste una víctima, mamá, la víctima de un sistema cruel. Pero mírame bien. Soy abogado. Soy el mejor en lo que hago. Y he pasado mi carrera defendiendo a culpables ricos. Pero ahora voy a usar cada euro, cada contacto y cada ley que conozco para restituir tu honor. No puedo devolverte los 50 años, pero te prometo que los años que te quedan serán dorados. Nadie volverá a mirarte por encima del hombro. Jamás. El almuerzo terminó y Lisandro tenía planes.
No pensaba llevarse a Eulalia a la capital inmediatamente, arrancándola de su entorno como una planta extraña. Sabía que ella pertenecía a esa tierra, a ese aire de la sierra. «Mamá, no te voy a llevar a una jaula de oro en la ciudad donde no conoces a nadie. Tu hogar es San Cipriano. Pero San Cipriano va a cambiar para ti». Y Eulalia lo miró confundida. «¿Qué quieres decir, hijo?». Lisandro sonrió con picardía. «Quiero ver dónde vivías. Llévame a tu cabaña». Eulalia sintió vergüenza. Su cabaña era un tugurio, un lugar indigno para un hombre con zapatos italianos. «Hijo, no, es muy feo. Hay goteras, huele a humedad. No es sitio para ti». Lisandro le besó la mano. «Si fue sitio para ti durante 40 años, es un palacio para mí. Quiero verla. Necesito entender de dónde vengo para saber a dónde vamos». Salieron del hotel y subieron de nuevo a la limusina. El trayecto hasta las afueras del pueblo fue corto, pero pareció eterno para Eulalia. El coche negro se detuvo donde terminaba el asfalto y empezaba el camino de tierra. Tuvieron que caminar los últimos metros. Cuando llegaron frente a la pequeña construcción de piedra y madera podrida, Lisandro se detuvo en seco. El techo estaba parcialmente hundido, cubierto con plásticos. La puerta era de tablas viejas mal clavadas. No había ventanas con cristales, solo huecos tapados con telas. El abogado, el hombre de hierro que hacía temblar a los jueces, sintió que se le rompía el alma. Imaginó a su madre, anciana y sola, temblando de frío en los inviernos nevados, calentándose con una vela, mientras él dormía en sábanas de seda egipcia. La rabia y la culpa lo golpearon con la fuerza de un tsunami. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Entraron. El interior era aún más desolador. Un camastro con mantas viejas, una mesa coja, la caja de hojalata debajo de la cama y el olor penetrante a soledad y flores secas. Lisandro recorrió el espacio minúsculo con la mirada, memorizando cada grieta, cada mancha de humedad. «Nunca más», susurró para sí mismo, como un juramento sagrado. En ese momento su teléfono vibró. Era Roberto, el chofer, con noticias frescas. Lisandro contestó brevemente. «Señor, el banco ha ejecutado la orden. Las cuentas de Inversiones Borja están congeladas. El padre de Borja está llamando desesperado a su oficina. Dice que es un malentendido». Lisandro sonrió fríamente. «Diles que no estoy, y diles que el embargo de sus propiedades empieza mañana a las 9, que Borja aprenda a trabajar si quiere comer. Ah, y asegúrate de que el coche rojo sea requisado por la financiera al salir del hotel». Colgó. La justicia había comenzado. Lisandro se volvió hacia Eulalia, que estaba de pie junto a su pequeña estufa de leña apagada, pareciendo avergonzada de su pobreza. Él se acercó y la abrazó con fuerza, manchando su traje impecable con el polvo de la cabaña, sin importarle en absoluto. «Mamá, despídete de este lugar. No vas a volver a dormir aquí. Coge lo que sea sentimental para ti. La caja, las fotos, la medalla. El resto se queda aquí como testigo de un pasado que ha muerto hoy». Eulalia miró alrededor, a las paredes que habían sido su refugio y su cárcel. Tomó su caja de hojalata y su manta de terciopelo granate, la única cosa bonita que tenía. «Estoy lista, hijo», dijo con voz temblorosa pero firme. Salieron de la cabaña hacia la luz del atardecer, dejando la puerta abierta. Lisandro sacó su teléfono de nuevo y marcó un número. «Quiero comprar los terrenos al norte del pueblo. Sí, toda la colina. Voy a construir una casa. No, una casa no, una mansión. Y quiero que tenga el jardín de lavanda más grande de España». De vuelta en la suite real del hotel, la misma que había sido desalojada apresuradamente por Borja y su novia, Eulalia experimentó por primera vez en medio siglo lo que significaba el confort verdadero. Lisandro había ordenado preparar un baño caliente con sales minerales y aceites esenciales de lavanda.
un detalle que hizo llorar a la anciana de pura emoción. Mientras se sumergía en el agua humeante, sintió cómo el frío acumulado en sus huesos durante décadas comenzaba a disiparse, llevándose consigo la suciedad de la cabaña y el olor a establo del que se habían burlado. Lisandro había mandado traer ropa de una boutique exclusiva del pueblo vecino, vestidos de lana suave, abrigos de cachemira y zapatos ortopédicos de cuero italiano, diseñados para aliviar sus pies cansados. Cuando Eulalia salió del baño, peinada y vestida con dignidad, ya no parecía la vendedora callejera. Parecía una matriarca noble que había recuperado su trono. Al verse en el espejo de cuerpo entero, se tocó el rostro con incredulidad. ¿Esta soy yo?, preguntó al aire. Lisandro, que la esperaba en el salón, asintió con orgullo. «Esa eres tú, mamá, la mujer que siempre debiste ser». La cena esa noche en el restaurante del hotel fue un evento que el pueblo de San Cipriano tardaría años en olvidar. Aunque el hotel era exclusivo para huéspedes, Lisandro hizo una excepción a sus propias reglas de privacidad e invitó a Fermín, el panadero, y a la señora Clotilde, la farmacéutica, las únicas dos personas que habían tratado a su madre con bondad cuando no tenía nada. Fue una velada de contrastes y emociones a flor de piel. Eulalia, sentada a la cabecera de la mesa, comía con delicadeza, recuperando modales que creía olvidados. Los camareros, que horas antes la miraban con recelo, ahora se desvivían por atenderla, intimidados por la presencia protectora de Lisandro y la generosidad de sus propinas. Se brindó con el mejor vino de la bodega, no por el lujo, sino por la vida, por las flores que sobreviven al invierno, propuso Fermín con la copa en alto. Eulalia sonrió, una sonrisa completa y radiante que iluminó la sala más que los candelabros de cristal. A la mañana siguiente, la noticia de la transformación de Eulalia y la expulsión de los turistas ricos había corrido como la pólvora por la comarca. Sin embargo, la paz no duraría mucho. A las 10 de la mañana, un sedán negro con cristales tintados y banderas oficiales en el capó irrumpió en el aparcamiento del parador. No era un coche cualquiera, era el vehículo oficial del diputado Montalvo, el padre de Borja. El hombre bajó del coche hecho una furia, ajustándose la corbata y gritando órdenes a sus guardaespaldas. Estaba acostumbrado a intimidar, a que se le abrieran las puertas por miedo o por interés. Entró en el lobby del hotel exigiendo ver a ese abogado de pacotilla que se había atrevido a echar a su hijo y a bloquear sus cuentas. Lisandro, que estaba tomando café tranquilamente con su madre en el salón, escuchó los gritos, le dio una palmadita en la mano a Eulalia. «Sigue con tu café, mamá, tengo que sacar la basura», dijo con una calma que helaba la sangre. El enfrentamiento en el vestíbulo fue de titanes. Montalvo, rojo de ira, se plantó frente a Lisandro. «¿Quién te crees que eres, Valdemar? ¿Sabes con quién estás hablando? Soy diputado. Puedo arruinarte con una llamada. Has humillado a mi hijo y has congelado mis activos ilegalmente», vociferó, salpicando saliva. Lisandro se limpió una gota imaginaria de la solapa de su traje y lo miró con un aburrimiento insultante. «Señor Montalvo, baje la voz, o haré que lo saquen por escándalo público, igual que a su hijo. Sé perfectamente quién es usted. Es un hombre que debe 4 millones de euros al banco que represento. Un hombre que ha financiado el estilo de vida de su hijo parásito con dinero desviado de fondos públicos. Tengo el expediente completo en mi oficina. Congelar sus cuentas no fue ilegal. Fue un acto de prudencia financiera antes de que usted se fugara a las Caimán. Amigos, esto es un choque de trenes a alta velocidad. Por un lado, la arrogancia política y el poder corrupto de Montalvo. Por el otro, la inteligencia letal y la justicia de Lisandro. Es el clásico momento de David contra Goliat, pero esta vez David tiene un traje de 3 piezas y todas las pruebas del delito.
¿No es satisfactorio ver cómo los matones se hacen pequeños cuando alguien les planta cara con la verdad en la mano? Si estás disfrutando de ver cómo se desmorona el castillo de naipes de esta familia corrupta, este es el momento de apoyar a Lisandro con un fuerte me gusta. Suscríbete a Relatos de Don Sebastián para ver el desenlace de este duelo verbal, porque lo que Eulalia está a punto de hacer para defender a su hijo os dejará sin palabras. Montalvo palideció. La mención de los fondos públicos fue un golpe directo a su línea de flotación. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que había testigos grabando con sus móviles. Su tono cambió de la agresión a la negociación desesperada. Mira, Valdemar, podemos arreglar esto. Fue un malentendido de chicos. Borja es impulsivo. Desbloquea las cuentas y haré que se disculpe. Le compraré a tu madre. ¿Qué quiere? ¿Una floristería nueva? ¿Un coche? Lo que sea. Lisandro soltó una risa amarga. Usted sigue sin entender nada, Montalvo. Creen que todo se arregla con chequeras. Mi madre no quiere su dinero sucio. Mi madre quiere dignidad. Y la dignidad no se compra, se tiene o no se tiene, y su familia carece de ella. En ese momento, Eulalia, que había escuchado todo desde la puerta del salón, se acercó caminando despacio, pero firme, con su bastón nuevo. La anciana se detuvo frente al político. A pesar de ser más baja y frágil, su presencia era inmensa. Montalvo la miró con desdén, reconociendo a la vendedora de flores, de la que su hijo se había burlado. Eulalia metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño ramillete de lavanda fresca que había recogido esa misma mañana en los jardines del hotel. Tenga, señor, dijo con voz suave, extendiéndole las flores. Llévesele esto a su hijo. Dígale que la lavanda calma los nervios y limpia el espíritu. Y dígale que yo lo perdono, no por él, sino por mí, porque no quiero que el odio viva en mi corazón ahora que está tan lleno de amor. Montalvo se quedó petrificado, incapaz de aceptar el gesto. La bondad de esa mujer era un espejo que reflejaba toda su miseria moral. Rechazó las flores con un manotazo brusco y se giró hacia Lisandro. «Esto no ha terminado, Valdemar», gruñó, antes de salir huyendo hacia su coche oficial, derrotado por una anciana de 80 años. Lisandro vio partir el coche con satisfacción, pero luego se volvió preocupado hacia su madre, que se había tambaleado ligeramente tras el encuentro. «¿Estás bien, mamá?» Eulalia asintió, aunque estaba pálida. «Sí, hijo, solo que tanta emoción cansa a un corazón viejo como el mío». Lisandro supo entonces que el tiempo era un recurso finito y precioso. No podía perder ni un minuto más en venganzas o disputas. Tenía que construir el paraíso prometido, y tenía que hacerlo rápido. Llamó inmediatamente al mejor equipo de arquitectos de la región. «Quiero que empiecen mañana. No me importan los costes. Quiero que la casa esté habitable en 3 meses. Turnos dobles, triples si es necesario. Mi madre va a celebrar su próximo cumpleaños en su propia terraza, mirando sus campos de lavanda». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La colina norte de San Cipriano se transformó. Maquinaria pesada, camiones con materiales y decenas de obreros trabajaban día y noche bajo la supervisión implacable de Lisandro. Mientras tanto, Eulalia vivía en el hotel como una reina, pero no se quedó quieta. Con el apoyo de su hijo, creó una fundación para los ancianos del pueblo. Pagó las reparaciones del techo de la iglesia, compró un horno nuevo para Fermín y llenó la farmacia de Clotilde con medicamentos pagados para quienes no podían costearlos. El pueblo florecía junto con ella. Eulalia ya no era la pobre vendedora, era la abuela de San Cipriano, la benefactora que devolvía cada sonrisa recibida con actos de amor tangibles. Pero, mientras el pueblo renacía, Lisandro notaba con preocupación que los pasos de su madre eran cada vez más lentos y sus siestas más largas. Un mes antes de la finalización de la mansión,
Lisandro llevó a Eulalia a la capital para un chequeo médico completo en la mejor clínica privada. Los resultados fueron agridulces. El médico, un viejo amigo de Lisandro, fue honesto. Tu madre tiene un corazón muy grande, Lisandro, pero muy cansado. Años de mala alimentación, frío y sufrimiento han pasado factura. Sus válvulas están débiles. No hay una fecha exacta. Puede ser 1 año, pueden ser 5, o puede ser mañana. Lo único que necesita ahora es paz, tranquilidad y felicidad. No más sobresaltos. Lisandro escuchó el diagnóstico con un nudo en la garganta. El dinero podía comprar ladrillos y justicia, pero no podía comprar tiempo. Decidió entonces que la inauguración de la casa no esperaría a que estuviera todo perfecto. Sería esa misma semana. Tenía que darle a su madre su sueño antes de que el invierno volviera a tocar a su puerta. La construcción de la finca La Esperanza, como Lisandro decidió bautizar la propiedad en la colina, se convirtió en una leyenda local. No era solo una obra arquitectónica, era una carrera contra el reloj de la mortalidad. Camiones cargados con tierra fértil y miles de plantones de lavanda francesa subían y bajaban por el camino día y noche. Lisandro pagaba el triple a los jardineros para que las plantas, que normalmente tardarían meses en florecer, fueran trasplantadas ya crecidas, creando un océano violeta instantáneo. Quería que, cuando su madre abriera la ventana, no viera tierra removida, sino el color que había definido su vida. Su obsesión por los detalles rozaba la manía. Las rampas debían tener la inclinación perfecta para las piernas cansadas de Eulalia. La calefacción debía ser por suelo radiante para sus huesos fríos, y la cocina debía ser una réplica exacta, pero moderna, de la que ella recordaba de su infancia antes de la guerra. El día de la mudanza llegó bajo un cielo azul límpido, típico del invierno en la sierra. No hubo prensa, ni políticos, ni cintas rojas que cortar. Lisandro prohibió cualquier circo mediático. Esta casa es un santuario, no un escaparate, había dicho. Sin embargo, el pueblo entero salió a la calle para despedir a Eulalia del hotel y verla subir hacia su nuevo hogar. Fermín había horneado un pan especial en forma de corazón, y los niños de la escuela le lanzaban pétalos al paso de la limusina. Eulalia saludaba desde la ventanilla con lágrimas en los ojos, sin creerse merecedora de tanto amor. ¿Ves eso, mamá?, le dijo Lisandro, señalando a la gente. No te saludan por mi dinero. Te saludan porque durante 40 años, incluso cuando no tenías nada, fuiste la única que sonreía en la plaza. Estás cosechando lo que sembraste en el asfalto. Al llegar a la cima de la colina, la vista de la casa dejó a Eulalia sin aliento. No era un palacio ostentoso y frío de mármol y oro. Era una casona de piedra rústica y madera noble, cálida y acogedora, diseñada para integrarse con el paisaje como si siempre hubiera estado allí. Pero lo más impresionante era el aroma. El aire estaba saturado, denso y dulce, con la fragancia de 10.000 plantas de lavanda que ondeaban al viento como un mar púrpura. Lisandro ayudó a su madre a bajar del coche y la guió por el sendero de losas de piedra. Bienvenida a casa, mamá. Aquí nadie te pedirá alquiler, nadie te mirará mal, y te lo prometo, nunca faltará leña en la chimenea. Eulalia se agachó con dificultad, tocó una de las flores vivas y la llevó a su nariz. Están vivas, hijo. Ya no tengo que venderlas secas, susurró, comprendiendo la metáfora de su propia resurrección. El interior de la casa era un abrazo arquitectónico. Muebles cómodos, alfombras gruesas y ventanales inmensos que dejaban entrar la luz del sol. Pero Lisandro tenía una sorpresa final guardada en la habitación principal. Llevó a Eulalia hasta su dormitorio, una suite en la planta baja para evitar escaleras, y descorrió las cortinas pesadas de terciopelo. La ventana no daba al jardín, daba directamente al valle.
ofreciendo una vista telescópica perfecta de la plaza del pueblo. Desde allí, sentado en un sillón de lectura estratégicamente colocado, se podía ver el banco de hierro donde Eulalia había pasado tantas mañanas heladas. «Quiero que mires ese banco cada día, mamá», dijo Lisandro con voz ronca. «No para sufrir, sino para recordar que venciste. Ese banco ya no es tu prisión, es tu trofeo. Ahora tú miras al mundo desde arriba, protegida y segura. Amigos, no hay nada más noble en este mundo que un hijo honrando a sus padres mientras están vivos. Muchos esperan a llevar flores a una tumba fría para pedir perdón o dar las gracias. Pero Lisandro entendió que el amor debe entregarse en vida, caliente y tangible. Construyó un paraíso para que su madre descansara sus pies cansados antes de partir. ¿No es ese el sueño de todo buen hijo? Poder decirle a sus padres: «Descansa, ahora me encargo yo». Si esta escena te ha emocionado y te ha hecho pensar en tus propios padres o abuelos, deja un comentario con un para honrarlos. Y si eres nuevo, suscríbete a Relatos de Don Sebastián, porque el regalo que Lisandro le va a dar a Eulalia en el próximo párrafo es aún más valioso que esta mansión. Esa tarde se celebró una pequeña fiesta de inauguración en el porche trasero. Solo estaban los íntimos: Fermín, Clotilde, el médico amigo de Lisandro y Roberto, el chófer, que se había encariñado con la anciana. Comieron, rieron y contaron historias del pueblo. Eulalia, sentada en su mecedora nueva, con una manta sobre las piernas, parecía irradiar una luz propia. Se la veía cansada, sí, con una palidez que preocupaba al médico, pero sus ojos estaban llenos de una paz absoluta. Por primera vez en décadas no tenía miedo al mañana. No tenía que preocuparse si llovería y no podría vender, o si tendría suficiente para el carbón. Esa seguridad, esa calma, era el verdadero lujo. Lisandro la observaba desde la barandilla, con una copa de vino en la mano, memorizando cada sonrisa de ella, sabiendo que estaba robándole tiempo a la muerte. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas que se fundían con los campos de lavanda, los invitados se retiraron discretamente. Madre e hijo se quedaron solos en el porche, envueltos en el silencio cómodo de quienes no necesitan palabras. Sin embargo, Lisandro rompió el silencio. Se acercó a Eulalia y se sentó a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas como un niño pequeño. «Mamá, hay algo más. Algo que no te he dicho porque quería esperar al momento adecuado». Eulalia le acarició el cabello, sintiendo el miedo en la voz de su hijo. «¿Qué pasa, hijo? ¿Es sobre esos hombres malos? ¿Han vuelto?» Lisandro negó con la cabeza. «No, ellos ya son historia. Es sobre papá. Es sobre José». El cuerpo de Eulalia se tensó. José era un tema doloroso, una herida cerrada en falso. José murió en la mina, hijo. Fue un accidente, un derrumbe. Eso me dijeron. Lisandro levantó la vista, y sus ojos brillaban con una intensidad febril. «Te mintieron en eso también, mamá. Cuando investigué mi adopción ilegal, también investigué su muerte. No me cuadraba. Un minero experto muriendo en un derrumbe en una zona segura. Fui a los archivos de la compañía minera. Soborné a antiguos capataces». Hizo una pausa, tomando las manos de su madre. «José no murió por accidente. José descubrió que te habían robado al bebé. Fue a la casa del médico del pueblo. Amenazó con denunciar a la red de tráfico de niños si no me devolvían. Lo silenciaron, mamá. Provocaron el accidente 2 días después para que callara. Papá no te abandonó ni murió por mala suerte. Murió luchando por mí. Murió intentando recuperarme y...» La revelación golpeó a Eulalia con la fuerza de un rayo físico. Durante 50 años había vivido pensando que su amado José había muerto trágicamente pero de forma natural, dejándola sola con su dolor. Saber que lo habían asesinado por defender a su hijo cambió la historia de su vida.
El dolor se mezcló con un orgullo inmenso y una furia tardía. ¡Lo mataron!, gritó con una voz desgarradora que asustó a los pájaros del jardín. «Mataron a mi José por quererte». Lloró, pero esta vez no era un llanto de resignación, era el llanto de la verdad liberada. Lisandro la abrazó fuerte, conteniendo sus propios sollozos. «Sí, mamá, fue un héroe, y por eso he traído algo para ti». No podía dejarlo en esa fosa común del cementerio minero, donde lo tiraron como a un perro. Lisandro señaló hacia un pequeño sendero que se adentraba en un bosque de robles dentro de la finca, un lugar apartado y sereno que Eulalia no había visitado aún. «Ayer trasladé sus restos, mamá, con todos los permisos legales. José está aquí, en el Jardín de la Memoria, bajo el roble más grande. Ahora estamos los tres juntos, por primera vez. Tú, él y yo». La emoción fue demasiado para el corazón debilitado de Eulalia. Intentó levantarse para ir a ver la tumba, impulsada por el amor, pero sus piernas fallaron. Se llevó la mano al pecho, boqueando por aire, su rostro perdiendo todo color en un segundo. «José», susurró, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y su cuerpo se desplomara pesadamente en los brazos de su hijo. El grito de Lisandro pidiendo ayuda rompió la paz del atardecer, resonando en el valle como un lamento. El caos se apoderó del porche de la mansión. Lisandro sostenía el cuerpo frágil de su madre contra su pecho, gritando el nombre del doctor Arriaga, quien corrió inmediatamente desde el jardín. El médico tomó la muñeca de Eulalia, buscando un pulso que era errático y débil, como el aleteo de un pájaro herido contra los barrotes de una jaula. «¡Al dormitorio! ¡Rápido!», ordenó Arriaga. Lisandro la levantó en brazos. Le pareció que pesaba menos que un ramillete de flores secas, y corrió hacia la suite principal, depositándola con infinita suavidad sobre las sábanas de seda que apenas había llegado a estrenar. Fermín y Clotilde se quedaron en la puerta, con las manos juntas en oración, mientras el médico trabajaba frenéticamente, escuchando el pecho de la anciana con su estetoscopio y negando con la cabeza con una expresión grave. Minutos después, el doctor Arriaga se apartó de la cama y miró a Lisandro con ojos llenos de compasión profesional. Lisandro, con el rostro desencajado, ya estaba sacando el teléfono para llamar a un helicóptero medicalizado. «Voy a traer a los mejores especialistas de Zúrich. Empezó a decir, pero la mano firme del doctor sobre su hombro lo detuvo. «Lisandro, escúchame, no lo hagas», dijo Arriaga con voz suave pero firme. «Su corazón no está fallando por una enfermedad que podamos curar con máquinas. Su corazón simplemente ha dicho basta. Ha soportado demasiada emoción en muy poco tiempo. Si la subes a un helicóptero, morirá asustada y rodeada de ruidos extraños. Déjala irse aquí, en su casa, oliendo sus flores». La verdad golpeó a Lisandro más fuerte que cualquier sentencia judicial. No había apelación posible contra la muerte. Lisandro se derrumbó en una silla junto a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas, besando sus dedos arrugados una y otra vez. «¿Por qué ahora?», sollozó, con la impotencia de un niño. «Acabamos de empezar, teníamos tiempo». En ese momento, Eulalia abrió los ojos. No había miedo en su mirada, solo una claridad lechosa y serena. Apretó débilmente la mano de su hijo. «No llores, mi niño, no llores», susurró con un hilo de voz que sonaba a hojas secas arrastradas por el viento. «No es poco tiempo. Ha sido el mejor tiempo de mi vida. Me has dado un final de reina». Lisandro intentó sonreír a través de las lágrimas. «Vas a ponerte bien, mamá. Tienes que ver el jardín en primavera». Eulalia negó levemente. «Yo ya veo la primavera, hijo, pero necesito pedirte un último favor. Llévame con José. No quiero irme en esta cama, quiero irme con él».
El doctor Arriaga asintió imperceptiblemente, dando su permiso silencioso. Lisandro entendió. Secándose las lágrimas con la manga de su camisa de marca, envolvió a su madre en la manta de terciopelo granate, aquella vieja manta sobre la que ella vendía sus flores, la única reliquia de su pasado que Eulalia había insistido en conservar. La levantó en brazos nuevamente, sintiendo que llevaba el peso de todo su universo. Salió de la habitación, cruzó el porche y bajó las escaleras hacia el jardín. La noche había caído, pero la luna llena iluminaba el sendero de grava plateada que conducía al bosque de robles. El aire estaba frío y perfumado a lavanda. Lisandro caminaba despacio, protegiéndola del viento con su cuerpo, mientras Eulalia apoyaba la cabeza en su hombro, mirando las estrellas con una sonrisa beatífica. Llegaron al jardín de la memoria, bajo la copa inmensa del roble centenario. Allí, una lápida sencilla de granito gris marcaba el lugar de descanso de José, el padre que Lisandro nunca conoció, pero que ahora veneraba. Lisandro se sentó en la hierba húmeda, con la espalda apoyada en el tronco del árbol, acunando a su madre en su regazo como si ella fuera la niña y él el padre. «Estamos aquí, mamá. Estamos con papá», le dijo al oído. Eulalia extendió una mano temblorosa y tocó la tierra fría de la tumba. «José», murmuró, «he tardado mucho, mi amor, pero nuestro hijo me encontró. Es guapo, José, tiene tus ojos, y es bueno, es muy bueno». Lisandro sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos al presenciar ese reencuentro espiritual entre sus padres, unidos por fin a través de él. Amigos, este es el momento sagrado de la despedida. No hay máquinas, no hay lujos. Solo el amor puro de una familia reunida bajo las estrellas. Eulalia está a punto de cruzar el umbral, pero no se va sola ni olvidada. Se va en los brazos de su hijo y junto a los restos de su esposo. Es el final más digno que un ser humano podría desear. Si sientes un nudo en la garganta y crees que el amor de madre trasciende incluso a la muerte, este es el momento de dejar tu respeto. Suscríbete a Relatos de Don Sebastián, si aún no lo has hecho. Y prepárate para las últimas palabras de Eulalia, porque son una lección de vida que Lisandro, y todos nosotros, guardaremos para siempre. La respiración de Eulalia se volvió más lenta, más espaciada. Miró a Lisandro una última vez, con una intensidad que parecía querer grabarle el alma. «Hijo», dijo con un esfuerzo final, «no vivas con odio. Olvida a los que nos hicieron daño. El odio pesa mucho, y tú tienes que volar ligero. Gracias por salvarme, no del hambre, sino del olvido. Gracias por dejarme ser tu madre». Lisandro besó su frente, sintiendo cómo la piel se enfriaba bajo sus labios. «Tú me salvaste a mí, mamá. Tú me diste un corazón». Eulalia sonrió, cerró los ojos y soltó un último suspiro largo, un suspiro que se mezcló con la brisa nocturna y el aroma de la lavanda. Su mano, que aferraba la solapa de Lisandro, se relajó y cayó suavemente sobre la hierba. En ese instante, bajo el roble testigo, Lisandro supo que ella se había ido. No hubo dolor, no hubo lucha, solo una transición suave de la paz de sus brazos a la paz de la eternidad. Lisandro se quedó allí, sentado en la oscuridad, abrazando el cuerpo sin vida de su madre durante horas. No quería soltarla, no quería que el mundo real, con sus funerarias y sus trámites, irrumpiera en ese momento sagrado. Lloró todo lo que no había llorado en 50 años de soledad. Lloró por la infancia que les robaron, por los años perdidos, pero también lloró de gratitud. Gratitud porque el destino, aunque cruel al principio, le había regalado esa última semana perfecta. Le había permitido decir «madre» y escuchar «hijo». Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron las flores de lavanda, convirtiéndolas en oro púrpura, Lisandro finalmente se levantó. Llevó a su madre de vuelta a la casa, no como un cadáver,
sino como una reina dormida que había completado su jornada. El funeral de doña Eulalia Valdemar fue el evento más multitudinario en la historia de San Cipriano. No vinieron políticos ni socios de bufete de la capital. Lisandro no los invitó. Vino el pueblo, vinieron los pastores, las tenderas, los agricultores. Vino gente de las aldeas vecinas que había oído la historia. La iglesia de piedra estaba tan llena que la gente tuvo que quedarse en la plaza, esa misma plaza donde ella vendía flores. El ataúd, de madera de roble sencilla pero pulida, estaba cubierto por una montaña de lavanda fresca. No había coronas de rosas importadas, solo miles de flores silvestres recolectadas por los vecinos. Lisandro, vestido de negro riguroso, permaneció de pie junto al féretro, estoico, recibiendo el pésame de Fermín y Clotilde, quienes lloraban como si hubieran perdido a una hermana. Al terminar la ceremonia, Lisandro subió al púlpito. No habló como el abogado elocuente que ganaba juicios imposibles. Habló como un hombre transformado. Mi madre no tenía riquezas materiales, dijo con voz potente que resonó en la nave de la iglesia. Pero tenía una fortuna que yo tardé 50 años en comprender. La dignidad. Ella me enseñó que se puede ser pobre de bolsillo y millonario de espíritu. Me enseñó que el perdón es la venganza más elegante. Hoy entierro a mi madre, pero no entierro su legado. Miró a los rostros de la gente sencilla del pueblo. La finca La Esperanza no se cerrará. Mi madre quería que su casa estuviera llena de vida. A partir de hoy, la mansión será una residencia de descanso gratuita para todos los ancianos de la comarca que no tengan familia. Será el hogar que ella siempre mereció y que ahora compartirá con todos vosotros. Un murmullo de asombro y gratitud recorrió la iglesia, seguido de un aplauso espontáneo que rompió el protocolo fúnebre, celebrando la vida de la vendedora de flores. Un año ha pasado desde el funeral de doña Eulalia, y si alguien visitara hoy la colina norte de San Cipriano, no encontraría una mansión silenciosa y vacía habitada por el luto. Encontraría la residencia doña Eulalia, un lugar vibrante lleno de risas y vida. Lisandro cumplió su promesa al pie de la letra. La casa acoge ahora a 12 ancianos del pueblo que vivían en soledad o pobreza, ofreciéndoles los mismos cuidados de lujo que tuvo su madre en sus últimos días. En el porche, donde Eulalia dio su último suspiro, ahora se sientan don Anselmo y doña María a jugar al dominó, mientras el aroma de la lavanda inunda sus tardes. Lisandro no vive allí a tiempo completo, pero pasa cada fin de semana en la finca, no como el dueño distante, sino como un hijo más que se sienta a escuchar las historias de la juventud de sus huéspedes, buscando en cada uno de ellos el eco de la voz de su madre. La casa, construida para una sola mujer, se convirtió en el hogar de toda una generación olvidada. La justicia, tal como Lisandro advirtió, fue implacable con la familia Montalvo. La caída del diputado fue estrepitosa y pública. La investigación iniciada por el embargo de las cuentas destapó una red de corrupción urbanística que llevó a Montalvo no solo a la ruina política, sino a la cárcel preventiva. Las propiedades, los coches oficiales y el estatus se evaporaron como el humo. Aquel hombre que rechazó con desprecio el ramillete de lavanda que Eulalia le ofreció como símbolo de paz, ahora vive en una celda de 3 metros cuadrados, sin nadie que le lleve flores, ni secas ni frescas. Su arrogancia fue su sentencia y su caída sirvió de lección para toda la élite de la capital. Nunca subestimes a quien parece débil, porque detrás puede haber una fuerza o un hijo abogado capaz de derribar imperios. ¿Y qué fue de Borja, el joven que desencadenó todo al pisotear unas simples flores? La vida tiene un sentido de la ironía exquisito. Sin el dinero de papá y con las cuentas bloqueadas, Borja tuvo que conocer por primera vez el significado del verbo trabajar. Cayetana lo abandonó en cuanto se canceló la primera tarjeta de crédito,
dejándolo solo con su realidad. Hoy, si vas a la capital y entras en una conocida cadena de comida rápida en el centro, quizás te atienda un chico con la mirada baja y el uniforme manchado de grasa. Es Borja. Ha aprendido, a la fuerza, lo que cuesta ganar 50 euros, esos mismos que él tiró al charco con tanto desprecio. Dicen que cada vez que ve a una anciana contar monedas para pagar su café, se estremece y la trata con una educación exagerada, como si temiera que en cualquier momento apareciera otra limusina negra para recordarle su pecado. Lisandro también cambió. El tiburón de los tribunales dejó de nadar en aguas turbias, reestructuró su bufete, Valdemar y Asociados, dedicando la mitad de sus recursos a casos pro bono para defender a ancianos estafados por bancos, a pensionistas desahuciados y a personas que, como su madre, fueron víctimas del sistema. Ya no busca el dinero por el dinero, busca la justicia como una forma de honrar la memoria de sus padres. Se ha convertido en una leyenda en los juzgados, no por su crueldad, sino por su humanidad. Y aunque sigue vistiendo trajes italianos impecables, en la solapa de su saco, en lugar de un pañuelo de seda, siempre lleva una pequeña ramita de lavanda seca, un amuleto humilde que le recuerda quién es y de dónde viene cada vez que tiene que tomar una decisión difícil. El momento más emotivo para Lisandro ocurre cada viernes por la tarde, cuando llega a la finca. Lo primero que hace es ir al Jardín de la Memoria, bajo el roble. Allí, las tumbas de Eulalia y José están siempre cubiertas de flores frescas, cuidadas con mimo por Fermín, el panadero, que se ha convertido en el guardián voluntario del lugar. Lisandro se sienta en la hierba, tal como hizo la noche que ella murió, y les cuenta su semana. Les habla de los juicios ganados, de los nuevos residentes de la casa y del clima. A veces, cuando el viento sopla entre las hojas del roble y mueve los campos de lavanda, Lisandro jura que puede escuchar la risa suave de su madre y sentir una mano invisible acariciándole el cabello. No es tristeza lo que siente, es una conexión indestructible. Sabe que no los perdió, simplemente se adelantaron en el camino. Hace poco, revisando la vieja caja de hojalata de Eulalia para archivar sus recuerdos, Lisandro encontró un papel doblado al fondo, debajo de las cartas nunca enviadas. Era una nota escrita con letra temblorosa, probablemente fechada poco antes de su llegada al pueblo. Decía: «Virgen Santa, si me llevas antes de ver a mi hijo, dile en mis sueños que no guardo rencor. Dile que mi vida no fue triste porque tuve la esperanza de su rostro cada día. El amor espera, siempre espera». Lisandro enmarcó esa nota y la colgó en la entrada de la residencia. Es el lema que rige la casa ahora: el amor espera. Esa frase resume la epopeya de Eulalia, una espera de 50 años que no amargó su alma, sino que la destiló hasta dejar solo la esencia más pura como el aceite de sus amadas flores. Y aquí entra Don Sebastián para cerrar este relato que nos ha llevado de la indignación a las lágrimas. La historia de la vendedora de flores de San Cipriano es un espejo para nuestra sociedad moderna. Vivimos deprisa, obsesionados con la apariencia, el likes en redes sociales y el éxito material, como Borja y Cayetana. Y en esa carrera absurda, a menudo ignoramos o pisoteamos a quienes caminan despacio, nuestros ancianos. Olvidamos que esas manos arrugadas construyeron el mundo que disfrutamos. Olvidamos que detrás de un abrigo viejo puede esconderse una reina, una madre coraje, una historia de supervivencia que haría palidecer a cualquier película de Hollywood. La dignidad no tiene precio, amigos, y el respeto no debería tener fecha de caducidad. Los ancianos son bibliotecas vivientes. Cada vez que ignoramos a uno, estamos dejando que una biblioteca se queme sin leer sus libros. Eulalia tenía un secreto maravilloso,
Pero cuántos secretos y cuánta sabiduría se pierden cada día en los bancos de los parques, en los asilos fríos, en las casas vacías donde nadie llama. Lisandro tuvo la inmensa fortuna y el mérito de llegar a tiempo para el último capítulo. Pero muchos no llegan. No esperes a que aparezca una medalla de plata partida por la mitad para valorar a tus mayores. Míralos a los ojos hoy. Escucha sus historias repetidas, porque un día desearás desesperadamente escuchar esa voz una vez más y solo tendrás el silencio. Te invito hoy a hacer algo concreto. No necesitas construir una mansión ni arruinar a un diputado corrupto para ser un héroe como Lisandro. Solo necesitas llamar a tu madre, visitar a tu abuelo o simplemente sonreírle con respeto al anciano que vende pañuelos en la esquina o que camina lento delante de ti en la fila del supermercado. No le pites con el coche. Ten paciencia. Quizás esa persona, como Eulalia, está cargando con un dolor que tú no puedes ver. Quizás esa persona está esperando a un hijo que nunca volverá. Sé tú el milagro en su día. Sé tú quien les devuelva la dignidad con un simple gesto de amabilidad, porque la vida es un eco, lo que envías regresa. Hemos llegado al final de este viaje por los campos de lavanda de San Cipriano. Si la historia de Eulalia y Lisandro ha tocado tu corazón, si has sentido la rabia por la injusticia y la paz de la redención, te pido que le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien a quien quieras. Ayúdanos a que este mensaje de respeto y amor llegue a cada rincón. No olvides suscribirte al canal Relatos de Don Sebastián y activar la campanita, porque el mundo está lleno de historias ocultas esperando ser contadas, y nosotros seremos su voz. Gracias por escucharnos, gracias por sentir, y recuerden, las flores más bellas a veces crecen en los caminos más difíciles. Hasta la próxima historia, amigos.